Muy bien, amados hermanos, hoy quiero compartir un mensaje de esperanza, o un mensaje de ánimo, basada en las poderosas palabras del apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, por lo cual les invito a que me acompañen ahí, por favor, y si quieren ponerle por ahí algún separador, porque vamos a estar ahí estudiando la palabra de Dios en esta mañana. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Vaya usted a su Biblia, hermano, no importa que el pasaje esté en la pantalla, por favor búsquenlo en su Biblia, porque es un mensaje especialmente para cada uno de ustedes. 5, versículo 10 y 11. Dice ahí la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje, hermanos, de las Escrituras, específicamente en el pasaje de Pedro y en la carta de los Efesios, nos revela una verdad fundamental. Nuestros mejores días están por venir. Si usted quiere ponerle título a su enseñanza, así se va a llamar. Nuestros mejores días están por venir. No importa cuán sufrimiento estén enfrentando en su vida en estos momentos. No importa el sufrimiento de diferentes índoles, si es sentimental, si es emocional, si es psicológico, si es incluso económico, porque también es un sufrimiento y vaya que si se sufre por eso, pero también, hermanos, espiritual y sobre todo, hermanos, físico. No importa, la gloria que nos espera en Cristo Jesús es incomparablemente mayor a cualquier sufrimiento, a cualquier lágrima que usted haya derramado por ese sufrir. Dice la Biblia, hermanos, que debemos sufrir un poco de tiempo. Cuando caemos rendidos a los pies de Cristo, tras años de llevar una vida desordenada, aún a estas alturas, no importa el tiempo que lleves en la fe, arrastramos cosas del pasado que a Dios no le agradan. Por eso empieza a pasarnos por lo que hoy vamos a aprender y le vamos a llamar el proceso de moldeamiento. Un proceso de moldeamiento que lleva 4 pasos, precisamente que el apóstol Pedro nos ha establecido en su primera epístola, que es perfeccionamiento, afirmamiento, fortalecimiento y establecimiento. Son 4 cosas que el Señor Jesucristo, que nuestro Dios, Santo Espíritu, obra para moldearnos. En estas 4 etapas del proceso de transformación, porque el Padre ama, o a quienes Él ama, los va a pasar por un proceso. Dice Jeremías, capítulo 18, versículo 4, lo siguiente: y a la vasija de barro que Él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Todos sabemos, hermanos, que el ser humano fue hecho del barro, ¿amén? Lo vemos en Génesis, el ser humano fue creado del polvo. Nuestro Dios, nuestro Padre, también es conocido como el gran alfarero, y nosotros somos el barro en sus manos. Entonces, hermano, Él siendo el dueño del barro, Él tiene la potestad y su providencia y su amor también de moldearnos como a Él le gusta. Amén. Amén. Si hay algo que de nosotros no le agrade, no le guste, Él va a moldearnos. Si ve que aún seguimos con algunas imperfecciones, con algunas cosas que a Él no le agrada de nuestro proceder diario, Él nos va a pasar por un proceso de moldeamiento, como la ilustración de el gran alfarero. Todos sabemos, hermanos, que un alfarero toma la masa sin forma y la pone en esa mesa que la hace girar, y empieza con agua, con paciencia, con amor, con pasión,
a girar la rueda y le empieza a dar forma a esa vasija, amén, hasta que le queda conforme a su parecer y le agrada la forma. Entonces, hermanos, nosotros estamos en ese proceso. El objetivo del proceso en 4 pasos, además de moldearnos, hermanos, es probar nuestra fe, lo que a su vez también va a producir frutos, porque eso mismo lo dice Santiago, ¿verdad? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Así que, hermanos, todo esto vamos a aprenderlo, y sé que siempre se los digo, ¿verdad? Pero siento que no voy a terminar hoy, así que lo voy a hacer en dos entregas, porque de verdad que es un proceso que tenemos que analizar. Son 4 pasos, hermanos. Número 1, como dice la Biblia, hermanos, perfeccionamiento. Después, afirmamiento. Después, fortalecimiento. ¿Para qué? Para ser establecidos. Tenemos que entender, hermanos, a la luz de la Biblia, qué significa eso. Pero para eso tenemos que tener un contexto de iniciación para que sepamos hacia dónde nos dirigimos. La primera epístola de Pedro es un libro, hermanos, que comienza con promesas de bendición y termina hablando sobre las pruebas y la victoria final, como nosotros acabamos de leer. Nos enfrentamos a la realidad del sufrimiento en nuestra vida debido a la caída de la humanidad en el pecado, ¿cierto? El pecado, hermanos, nos arrastra y es lo que nos hace pasar por ese sufrimiento. Precisamente, hermanos, los ataques del adversario y la persecución de los creyentes que se viven, para los que viven piadosamente en Cristo Jesús, nos dice la carta de Timoteo, capítulo 3, que los que viven piadosamente en Cristo Jesús van a padecer ¿qué? Persecución. Y eso es normal y también es bueno, porque eso nos indica, o es un indicativo que estamos en el camino de Dios. Amén. Ahora, Pedro, hermanos, ese Pedro, el famoso apóstol Pedro, sabemos mucho de su vida porque tal vez es el apóstol que más estudia, el que más enseña en las iglesias. Y siempre que lo digo, hermanos, cuando hablemos de un personaje, hay que ponernos el personal, hay que ponerlo en nuestro, para que entendamos bien lo que el Señor nos quiere hablar directamente. Pero vean, hermanos, el apóstol Pedro, que escribió esta epístola, vemos, hermanos, que fue el que negó al Señor Jesús 3 ocasiones, amén, cumpliéndose la profecía. Fue el primero que lo siguió. Fue también el apóstol que se hundió en el agua cuando dejó de ver a Cristo, lo que aprendimos el jueves, amén. Y vemos, hermanos, pero también fue ese Pedro que vio la gloria de la transfiguración de Jesús en Mateo capítulo 17 en aquel monte. Y ese Pedro, hermanos, ahora nos escribe porque como él, nosotros también tenemos promesas celestiales que nos esperan de poder ver la gloria de Jesús. Él mismo, hermanos, estuvo con el apóstol Juan, cuando Juan en capítulo 14 nos escribe y nos dice en el versículo 1, al versículo 3, donde Cristo les dice, no tengáis miedo ni se turbe vuestro corazón, yo voy a prepararles lugar para ustedes. Así que, hermanos, después del sufrimiento viene la gloria. Y es lo que nos espera a nosotros, porque es lo que el apóstol lo está diciendo aquí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayas padecido, dice, un poco de tiempo. Tal vez usted no esté de acuerdo con el apóstol, ¿verdad? Tal vez usted crea que su sufrimiento ya se postergó, ya se alargó mucho, y usted ya le está diciendo al Señor, Señor, ya párale, ya basta, ya es mucho. Pero aún así, hermanos, yo estoy convencido de que nadie de nosotros ha sufrido más que ninguno de los apóstoles. Así que no nos podemos comparar porque es una realidad. Pero vean, el apóstol Pablo también lo dice en su segunda carta a los Corintios capítulo 4, donde también te dice que después de esta tribulación leve, y vaya que si alguien sufrió por el evangelio fue el apóstol Pablo. Mas, sin embargo, hermanos, vean cómo ellos llaman a su sufrimiento algo leve, un poco de sufrimiento, dice el apóstol Pedro. Pero ellos, ¿por qué lo tomaban así? Por la promesa de Jesús. No tengan miedo,
y se turbe su corazón en estos momentos que están padeciendo o sufriendo. Yo voy a prepararles lugar para ustedes. Tenemos la promesa, hermanos, de que después del sufrimiento viene la gloria. Amén. Dios en este proceso precisamente nos está preparando para la gloria. Usted podrá decir, pastor, pero ¿por qué nos tiene que hacer sufrir para prepararnos para la gloria? Porque si no fuera de esa manera, hermanos, no estaríamos listos para lo que vamos a ver. Y no le estaremos esperando con ansia, con pasión, con fe lo que nos está por delante. Dios, hermanos, en medio de nuestro sufrimiento nos está preparando para la gloria. Dios nos está preparando porque Él nos está perfeccionando, fortaleciendo, afirmando y estableciendo. Somos participantes de los padecimientos de Cristo, como dice la carta de Pedro, pero en el capítulo 4, vean ahí, hermanos, lo que dice, primera de Pedro 4, versículo 13, dice ahí, sino gozaos, leo desde el 12 para que tengan el contexto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, vean qué poderosas palabras del apóstol Pedro. Él los está preparando, hermanos, en estos momentos para la gloria. Y el sufrimiento tiene el propósito de hacernos más semejantes a Cristo Jesús. Precisamente, hermanos, lo que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos va a estar enseñando. Vamos a estar viajando, hermanos, de la carta a los Efesios a la carta de Pedro, porque están en perfecta armonía en cuanto a cómo Dios nos va a pasar por este moldeamiento en 4 pasos. Amén. Vamos a ver, hermanos, el número 1, el perfeccionamiento. ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere Pedro con que el Señor, después de sufrir un poco, Él mismo nos va a perfeccionar? Entender es fundamental, hermanos, lo que es la perfección en la Biblia. Perfeccionamiento no es ser perfectos, conforme al concepto humano que se tiene de la perfección. La perfección de la Biblia habla intrínsecamente de alcanzar la madurez espiritual. A eso se refiere, hermanos, siempre que usted vaya a la Biblia, que vea la palabra perfecto en el contexto, se trata de alcanzar madurez espiritual. Que Dios, hermanos, nos va perfeccionando, abra bien sus oídos y créanle a Dios. Que Dios nos vaya perfeccionando no significa dejar de pecar, aunque usted no lo crea. No significa, hermanos, dejar de pecar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es ser pecadores. Amén. Amén. Y no podemos dejar de pecar porque nuestra naturaleza caída es pecar, precisamente. Y ahí es donde entra la gloria de Cristo. Pero perfeccionar, hermanos, para que tampoco lo tome como, ya la libré, ya estoy listo, ya no importa los pecados que haga, todos el Señor me va a perfeccionar, sí, lo va a perfeccionar. Mientras más pecado, más le va a dar vueltas a la rueda y más le va a apretar para moldearlo a la imagen que Él desea. Amén. Amén. Así que tómelo con madurez, hermanos, precisamente. Siendo perfeccionado por Dios, hermanos, es dejar atrás el estilo de vida de pecado que tenían antes. Eso es irse perfeccionando. Y es un proceso. De la misma manera en que el alfarero agarra la masa y el proceso le lleva un tiempo alcanzar la vasija que le agrada, así somos nosotros, hermanos. Perfeccionar, hermanos, abra bien sus oídos aquí también, es hacer, vean lo que dice la palabra de Dios, una transición de niños a adultos espirituales, para que pueda usted recibir comida sólida. Vamos a ver este proceso, hermanos, en 3 pasajes. Quiero que me acompañe en primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vaya usted a primera carta a los Corintios, capítulo 3, y busque el versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y vea cómo vamos a empezar el proceso.
de perfeccionamiento. 1 Corintios 3 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo? Dice ahí. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces. Todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjense, hermanos, aquí el apóstol nos está hablando de un proceso de amoldamiento, donde está empezando, hermanos, que cuando Dios nos quiere perfeccionar, primero nos tiene que hacer entender que tenemos que hacer una transición de niños espirituales a adultos espirituales. ¿Cómo se logra eso, hermanos? Muy bien, vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 5. Vaya usted a la carta de Hebreos, hermanos, para que vea el mismo contexto de esta transición. Hebreos 5, versículo 12. Hebreos 5, versículo 12. ¿Está allí? Dice la palabra de Dios: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, como lo dijo el apóstol Pablo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño, vean, hermanos, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vean, hermanos, es el mismo contexto, la transición de dejar la leche para pasar a alimento sólido. Pero ¿cómo se logra eso, hermanos? Pues, hermanos, precisamente tener un discernimiento, una madurez, o sea, una perfección, para que usted me entienda de lo que estamos hablando, para poder dejar eso de que éramos niños espirituales. Es increíble, hermanos, de verdad. Es increíble que hay personas que tienen 5, 10, 15, 20, hasta más años de los que acabo de mencionar, que aún siguen siendo niños en la fe. ¿Cómo saber que alguien es niño en la fe? Por lo que dijo el apóstol Pablo. Tienen celos, y no solamente celos de sus parejas, ¿verdad? No solamente ese tipo de celos, sino también existen celos espirituales. Que por ejemplo ven a una persona que va avanzando rápidamente en el camino a Cristo, empieza a crecer, empieza a madurar, empieza a participar en varios ministerios y ya domina 2, 3 cosas, y los que llevan mucho tiempo empiezan a tener celos espirituales y ven, ay, de seguro es el favorito del pastor, y empieza a haber disensiones, empieza a ver ahí, a juntarse por allá atrás, a hablar mal del pastor, a hablar mal de un hermano, a quejarse de todo. Hermanos, eso es un niño espiritual, porque todavía está en los rudimentos de la leche, todavía se comporta como un niño berrinchudo, que nada le parece, todo se queja, todas las predicaciones se le hacen fuertes, cuando estos apóstoles, hermanos, soportaron cárceles, azotes y la muerte por el evangelio. Hoy en día, hermanos, los cristianos ni una predicación fuerte soportan, porque inmediatamente a su inmadurez empieza a su mente a lugubrar, a decir, ya no voy a venir a esta iglesia, mejor me voy a cambiar de esta iglesia, porque aquí siempre regaña, porque aquí el pastor le falta amor en sus predicaciones y no sé qué tantas cosas. Hermanos, eso es un niño en la fe. Se necesita hacer esa transición para dejar lo que era de niño. Vean lo que dice 1 Corintios 14. Volvamos con el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, pero vamos hasta el capítulo 14 para que sigamos viendo cómo se logra esta transición. 1 Corintios 14, versículo 20. ¿Ya llegaron? Dice ahí, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Pero cómo? Maduros en el modo de pensar. O sea, hermanos, sean perfectos en el modo de pensar. Muchos cristianos, hermanos, siempre
Y déjenme decirles, hermanos, el principal problema del cristiano y del ser humano en general es pensar mal. Ese es el principal problema de todo ser humano, pensar mal. ¿Y por qué se piensa mal? Porque es inmaduro, porque es un niño en la fe. Y aún, hermanos, en la vida secular, una persona que siempre está pensando mal es una persona muy inmadura. Todo le es corrompido, todo le es corrupto. Para ese tipo de personas no puede existir una relación de un hombre y una mujer de manera sana, porque inmediatamente ya están pensando que hay algo ahí, y ay, mire, y cómo, y es posible, y dice la Biblia que es corrupto. Todas las cosas le son corruptas. Y eso, hermanos, nos lo enseña la Biblia. El apóstol aquí está enseñando esa transición, hermanos, de dejar la inmadurez, de dejar la imperfección de pensar mal, sino que caminemos, hermanos, y que nos convirtamos en cristianos adultos espiritualmente hablando, que seamos perfectos, que seamos maduros. Cuando ya se ha alcanzado la madurez espiritual, hermanos, es posible entonces pasar al siguiente paso. Si usted no se está perfeccionando, hermanos, no puede brincarse los pasos que el Señor ha establecido. Así que mientras una persona siga en esa niñez espiritual, siga en pañales espirituales, hermano, no puede, hermanos, ser afirmado, porque es el proceso que sigue. Cuando ya se ha alcanzado la madurez espiritual, es cuando entonces viene la afirmación. Punto número 2. Vamos a ver qué significa la afirmación de la que nos habla el apóstol Pedro. La afirmación, hermanos, significa solidez, significa asentamiento, significa también inamovilidad, es decir, ya nada nos mueve de Cristo. Eso, hermanos, es una afirmación. Vean lo que dice Efesios 4:13, ¿se acuerdan que hicimos la lectura? Dice Efesios 4:13. Hasta que todos, leo desde el 12 para seguir en el contexto, a fin de perfeccionar, ya entendemos qué significa perfeccionar, hacer madurar, hacer la transición de niños a adultos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, la afirmación es como el niño, y vuelvo a tomar la ilustración de un niño, que comienza a dar sus primeros pasos. Cuando empieza a querer caminar, primero tiene que pasar por un fortalecimiento, ¿verdad?, de sus bracitos, de sus piernitas, para que se empiece a parar. Pero cuando empieza a dar sus primeros pasos, ¿qué sucede con el niño? Camina 2 o 3 pasos y se cae. ¿Pero qué hace el niño? Se levanta. Se cae y se levanta. Se cae y se levanta tantas veces como sea necesaria hasta que el niño logra alcanzar la madurez de poder caminar sin caerse. Es lo mismo que le debe de pasar al cristiano. El cristiano, hermanos, en el perfeccionamiento puede caer, pero tiene que levantarse. Caer y levantarse, para que empiece a caminar sin que se vuelva a caer por el mismo tropiezo o por la misma causa. Eso, hermanos, es el perfeccionamiento. Cuando ya lo logramos, viene la afirmación, como este niño, que poco a poco va adquiriendo firmeza en sus piernitas y en sus pies, hasta estar plenamente capacitado para sostenerse por sí solo. Amén. De la misma manera, hermanos, un cristiano, cuando alcanza la afirmación, tiene la capacidad para sostenerse por sí solo. Así ocurre con el cristiano a quien Dios moldea. Lo va afirmando su vida espiritual, va afirmando su fe para hasta llegar a un punto donde ya es inamovible. No hay nadie que con sus intrigas, con sus chismes, con sus ataques, con sus mentiras o con los mismos ataques o tentaciones que impone el mundo y Satanás, lo mueva de sus convicciones.
Es decir, hermanos, una persona que está afirmado es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vamos a ver qué nos dice Mateo, hermanos. Mateo capítulo 7, precisamente, el Señor Jesucristo, dando esta cátedra de lo que es ser un hombre afirmado, un hombre prudente, un hombre sabio. Vean lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Yo sé que usted ya conoce esa parábola, pero es importante porque va en el mismo contexto de la afirmación. ¿Ya llegó? Amén. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no basta con solo oírlas, hay que hacerlas. Le compararé a un hombre prudente. Prudente también se traduce, hermanos, como una persona madura, como una persona perfecta. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato, hermano, se traduce como un hombre inmaduro, un hombre imperfecto, un hombre incompleto. Son las traducciones, hermanos. Que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, los ríos, los vientos, y dieron con gran ímpetu a aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dos hombres, hermanos, uno insensato y uno prudente, uno maduro y uno inmaduro, un niño en la fe y un maduro en la fe. Es el mismo contexto, pero aquí, hermanos, nos enseña el Señor Jesús que un hombre prudente es una persona que tiene afirmación, que tiene solidez, que tiene un asentamiento y ya goza de una inamovilidad. Es decir, su fe está fundada sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Que Cristo es la roca. Así que, hermanos, esto es importante porque este hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Nosotros, si queremos estar firmes, sin que nos mueva nada, tenemos que fundar nuestra casa, nuestro fundamento, nuestra fe, solamente en Cristo Jesús. Pero ese es un proceso. Primero hay que pasar por el perfeccionamiento. Después, cuando usted ya maduró, espiritualmente hablando, no me lo tome personal ni falta de amor, es todo lo contrario, porque le amo, precisamente le animo a que cambie, a que madure, a que deje esas cosas de niños, de andar en el chisme, de andar hablando mal a las espaldas de un hermano, del pastor, de lo que sea. Hermanos, usted, hermano, tiene que dejar esas cosas porque le espera una gloria, la gloria que Cristo le tiene preparada cuando lo perfeccione y esté afirmado. Amén. Amén. Así que y vean, va de la mano, hermanos, porque entonces cuando usted ya está afirmado, ahora sigue el punto número 3, que es ¿qué? Fortalecimiento. Vamos a ver qué nos dice el mismo apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Ya llegó? Amén. Primera de Pedro 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios allí: en lo cual vosotros os alegráis. Vean qué es lo que sigue. ¿Ya llegó? Lea conmigo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vean, hermanos, es el mismo contexto, pero ahora en un fortalecimiento. ¿Qué significa fortalecimiento según el apóstol Pedro? Fortalecimiento, hermanos, es recibir fuerzas ante la adversidad. Y es lo que más quisiéramos recibir, ¿verdad, hermanos? Fuerzas ante las pruebas, ante las tribulaciones, ante la adversidad misma. Pero para poder ser fortalecido allí, hermanos, es necesario primero pasar por los dos primeros peldaños. Primero ser perfeccionado a través de muchas pruebas, porque el apóstol también lo dice en la carta de Hechos, ¿verdad? Que para entrar al reino de Dios
tendremos que pasar por ¿cuántas tribulaciones? Muchas. No da número, pero dice muchas. Lo mismo vuelve a afirmar aquí. Así que, hermanos, cuando Jesús habló de la parábola del hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y el insensato sobre la arena, el prudente no estuvo exento de problemas, ¿o sí? Las mismas cosas que atacaron al insensato también le atacaron al prudente, ¿no es así? Así que, hermano, el que usted esté en la fe, esté obedeciendo y esté caminando rectamente en la palabra de Dios, no le exime de pasar por las pruebas. Y es aquí donde muchos cristianos no le quieren entrar, ¿verdad? Porque a mí me prometieron que cuando llegara Cristo, mi vida iba a ser color de rosa, todo se iba a solucionar. Hermano, hermana, le mintieron. Se encontró con una persona indocta, con una persona que no conoce el Evangelio. ¿Por qué le mintió? Y esas iglesias donde les enseñan así están precisamente llenas porque no quieren enfrentarse a la realidad. Porque precisamente cuando usted recibe a Cristo, apenas empieza la persecución, apenas empieza el sufrimiento real. Y muchos dicen, no, pues yo ya lo entré. Nada más acuérdense de Juan 6:66. Y desde ese día, palabra dura, ¿quién podrá soportar esto? Y desde ese día, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Volver atrás, hermanos, significa la apostasía. Y los apóstatas no van a entrar al cielo. Así que, en palabras de los jóvenes, no le saquen, no le saquen. Le espera grande gloria. La victoria solamente es para los valientes, amén. Ser cristiano, hermanos, es ser valiente. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a todas estas cosas. Porque el Señor te está preparando para algo mucho más allá de lo que tú jamás hubieras imaginado. Algo grande, hermanos, nos espera. ¿Qué cosa? No me pregunten porque yo tampoco lo sé. Pero la Biblia está llena de promesas y estamos viendo apenas vislumbramientos de la gloria que nos espera. Porque lo mismo que le pasó a los apóstoles, lo mismo nos espera a nosotros. Amén. Amén. Así que tenga fe, hermano, tenga fortalecimiento precisamente. Fíjense, hermanos, vamos a analizar cómo se prueba la fe. Según la analogía de la parábola del hombre insensato y el prudente que edificaron su casa sobre la roca y la arena. Nos dice Marcos, capítulo 4. Vaya a Marcos, por favor, hermanos. El Evangelio de Marcos. Y busque el capítulo 4, versículo 37. Marcos 4, versículo 37. Jesús calma el viento y el mar. Vean lo que dice Marcos 4, 37. ¿Ya está? ¿Ya llegó? Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Sabemos, hermanos, que la historia nos enseña que los discípulos estaban atemorizados. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Dormido. Pero vean qué cosas, hermanos, lo que nos enseña todo este contexto. La fe, para que nosotros podamos ser fortalecidos en fe, como dice el apóstol, más valiosa que el mismísimo oro, tiene que ser probada en fuego. Y tiene que ser probada nuestra fe, porque es después de aquí donde viene lo más importante de esta serie de 4 pasos. La adversidad, hermanos, nos muestra Marcos 4, 3, 37 y Mateo 7, 24, 27, la adversidad en todas sus formas. Si usted regresa, hermanos, a Mateo 7, por favor, quiero que usted note lo que llegó a estos hombres que edificaron su casa. ¿Qué tipifica la lluvia, el viento y los ríos? Vamos a verlo, hermanos, que es interesante. ¿Ya llegó ahí? Dice la Biblia en Mateo 7, versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Son 3 cosas, hermanos, 3 cosas que dieron con gran ímpetu en esa casa. Las mismas cosas dieron con el hombre prudente. Amén. Vamos a ver. Dice la Biblia que vino la lluvia. En la Biblia, hermanos, la lluvia es bendición. Amén. Nosotros lo acabamos de experimentar esta semana. Es bendición, porque viene, sea temprano o sea tardía, siempre es bendición. Amén. Pero el agua, hermanos, también purifica. Y a veces, hermanos, la precipitación que en el contexto aquí está hablando en el versículo 27, al decir que dio con gran ímpetu, dice la Biblia, hermanos, que fue grande la ruina.
a través de la lluvia. Así que, hermanos, la lluvia también tipifica purificación. Significa precipitaciones del agua en forma violenta. Llámese tormenta, llámese ciclón, granizo e incluso nieve, que tipifican, hermanos, problemas y angustias que vivieron los apóstoles en esa pequeña barca. Nos dice que no eran los vientos de tempestad tan grande que la barca ya se anegaba, es decir, que se movían de tal lado, hermanos, que estaba a punto de voltearse y se estaban inundando. Así que, hermanos, imagínense la situación. Imagínense usted estar en esa barca. Porque a nosotros nos es fácil decir, los apóstoles tuvieron miedo, hombres de poca fe. Póngase usted en la barca, ¿no? A ver cómo hubiera sido su reacción. Bueno, nosotros estamos en una barca con Jesús, amén. Estas tempestades, hermanos, tipifican lo que usted está sufriendo. El problema que tiene usted ahorita, la tribulación que está padeciendo, la enfermedad que tiene ahorita, la bancarrota, los números rojos, lo que usted está padeciendo y sufriendo, tipifica ahorita usted esa lluvia. Ahora ve, hermanos, si usted no está fundado sobre la roca, esos ríos, ¿no? Esa lluvia no va a dejar de caer, le va a dar con todo. Y si usted está fundado su fe sobre la arena, va a ser grande su lluvia. Por eso aquí es donde necesitamos fortalecimiento, amén. Es aquí donde viene la fortaleza. Y no solamente eso, hermanos, dice después que no solamente la lluvia, dice que también vinieron los ríos. ¿Qué tipifican los ríos? Qué interesante, hermanos, que a lo mejor voy a ofender a alguien, pero es necesario enseñarlo así, con toda verdad. Ustedes, todos, cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes saben el día más grande de México, ¿verdad? El día 12 de diciembre. Se idolatra a una virgen llamada Guadalupe, ¿cierto? Pero, ¿saben lo que significa Guadalupe? Viene en un contexto, hermanos, doble. Que Guad significa río y Lupo significa lobos o perros. Yo no sé si usted lo sabía, ahora que ya lo sepa, hermanos, eso significa el nombre. Su nombre significa río de lobos o río de perros. ¿Es algo de alabanza? Creo que no. Pero dice la Biblia, vinieron los ríos. No solamente se trata de ese tipo de enseñanza, ¿verdad, hermanos? Que nos habla el entendimiento. Porque es increíble, hermanos, cómo es un río de gente. Literalmente es un río de gente que va a esos lugares, a la idolatría que tanto detesta el Señor. Y ellos creen que están haciendo algo bueno para Dios. Pero vean, hermanos, cómo va a ser su ruina. Grande. Grande, porque están edificando sobre la arena. Y es importante, hermanos, porque precisamente sobre un río que ya se está secando en Medio Oriente es donde va a pasar el ejército del anticristo, con un ejército de 200 millones. Así que el río no es algo bueno, en la Biblia no es algo bueno, tiene sus aplicaciones. Hay ríos buenos y ríos malos, pero en este caso, en el contexto, dice que el río vino y fue grande su ruina. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice en primera carta de Juan, capítulo 2, lo siguiente. Ahora vamos al apóstol Juan, pero en su primera epístola, capítulo 2, y creo que usted también este pasaje lo ha escuchado muchas veces. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque es algo que nos llega como ríos a nuestras vidas. ¿Le llegó? Dice desde el 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Permanece para siempre. El contexto, ¿verdad? Está establecido, está perfeccionado y permanece para siempre. Eso es, hermanos, el contexto. ¿Por qué, hermanos? Porque los ríos no solamente tipifican lo que ya les mencioné, sino que también tipifican, hermanos, el mundo y sus tentaciones. Parece que nos encontramos, hermanos,
en un lugar y nos llegan todas esas tentaciones, todo el mundo con sus cosas, y llegan con todo, hermanos, como un río que llega y va a destruir lo que se encuentra a su paso. Si usted, hermanos, su fe no está fortalecida en la roca, su casa no la ha edificado en la roca que es Cristo, cuando vengan estas tentaciones y el mundo con todas sus cosas, puede caer, puede ser grande su ruina. No importa, hermano, cuántos años lleve en la iglesia, cuántos años lleve en la fe, usted, hermano, tiene que hacer esa transición, fortalecerse en Cristo Jesús. Y no solamente eso, hermano, sino que hay una tercera cosa. Nos dice que también fueron los vientos. Vean, hermanos, qué interesante palabra. Vamos a Efesios 4, donde hicimos la lectura. Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice así: para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo, ¿qué cosa? Viento de doctrina, por estratagema, y ahí te empieza a decir a qué se refiere el viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vean, hermanos, los vientos, en lo que vemos en la parábola de los dos hombres que fundaron su casa, roca y arena, prudente y insensato, niño y adulto, maduro e inmaduro, vemos, hermanos, que lo que ataca son los vientos de doctrina. ¿Y qué son los vientos de doctrina? Los ataques de Satanás, las religiones, las ideologías que ahorita tanto están pululando por todos lados, las filosofías, de todo lo que el ser humano se enfrenta en el día a día. Esos, hermanos, son los vientos de doctrina que atacan a una casa que no está fundada sobre la roca. Los dos, hermanos, ninguno de los dos está exento, pero depende de dónde esté fundado. Vea lo que dice Colosenses, hermano, para que una vez más compruebe el contexto de lo que aquí el apóstol está mencionando. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vean, hermanos, aquí como el apóstol Pablo empata perfectamente con las palabras del apóstol Pedro y con el del apóstol Juan, porque ellos, hermanos, están fundados sobre la roca, por eso tienen la misma doctrina. Hermanos, nosotros tenemos la misma doctrina. No podemos dejarnos caer, hermanos, por vientos de doctrina que nos llegan de ideologías, de pastores disfrazados de ovejas, de ideologías que están de pastores disfrazados de lobos, de pastores que utilizan la amenaza, que utilizan el evangelio tergiversado de la prosperidad, que tanto eso se está viviendo en las iglesias, hermanos, y como todo el mundo quiere escuchar buenas nuevas, pero de ese tipo, pues ¿quién va a una iglesia donde se enseña el evangelio que rasga, que confronta, que te hace llorar, que te hace sentir mal, que te hace sentir que no estás dando el todo por tu Salvador? Eso, hermanos, hay una enorme diferencia, porque precisamente estos apóstoles están empatados en el mismo contexto y nos están enseñando que debemos de tener esa transición, tener cuidado con los ríos, con los vientos y con las lluvias en lo que tipifican en la doctrina, en la interpretación bíblica. Ahora, hermanos, pues todo esto viene para sacudir la casa. Todo eso, hermanos, viene a sacudirlos ustedes. Y todos somos objeto de esos ataques, ¿cierto? Tentaciones aquí, tentaciones acá. Doctrinas aquí, doctrinas acá. Filosofías, ideologías. ¿A poco creen que el pastor está exento de todas esas cosas, hermanos? De hecho, es el primero en recibir los ataques de Satanás. De hecho, hermanos, oren por su pastor, porque estoy en ataque. De hecho, estoy en ataque. Así que ahí les encargo, hermanos, y el ataque no es tan fácil. No es tan fácil de soportar, por eso pido que me ayuden a orar para poder fortalecerme, hermanos, porque el ataque es fuerte. Pero de todos lados, hermanos, llegan ataques, injurias, mentiras, chismes, disensiones, celos, de todo, hermano, en todo mundo. Entonces, hermano, en este tiempo, precisamente en este fortalecimiento,
Cuando ya logramos tener esa fortaleza en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, podemos pasar al siguiente paso. Porque el punto número 4 es estar establecido. Y eso es lo más importante de todo, hermanos. Y también nos va a mostrar nuestro nivel de madurez. Qué importante. Vamos a ver, hermanos, ¿qué es ser establecido? Establecido, hermanos, significa que es cuando Dios nos planta en un lugar para echar raíces. Eso, hermanos, es estar establecido. Cuando el Señor nos añade a un lugar y nos establece para echar raíces. A estas alturas, cuando el cristiano ha pasado por las etapas del proceso de moldeamiento, padeciendo un poco de tiempo, aunque no nos agrade, ¿verdad? Llegó la hora de ser establecido. Establecido, hermanos, se traduce como arraigado, como algo preparado para echar raíces en un estado espiritual o en un lugar físico. Eso es lo que significa, hermanos, estar establecido, arraigado, echar raíces en su estado espiritual o en un lugar físico. Efesios capítulo 3, versículo 17. Vamos ahí, hermanos, a la misma carta de Efesios, pero busquemos en el capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice el apóstol en el versículo 17. ¿Ya llegó usted? Dice: para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Fíjense, hermanos, aquí está la traducción. Establecidos significa estar arraigado, echando raíces. Es el establecimiento, hermanos, es cuando Dios ve que ha llegado el momento de colocarlo y plantarlo en una posición alta para servirle. Y esto, hermanos, lo hace en cualquier lugar, sin importar el terreno que sea. Porque si usted ya pasó por el fortalecimiento y soportó lluvias, soportó ríos y los vientos que usted ya sabe lo que significan ahora, hermano mío, ha llegado el momento de ser establecido, de que eche raíces en un lugar físico, o sea, en la iglesia, en una iglesia que el Señor le ha llamado, que le ha establecido y que le está usando y que es donde está dando fruto. ¿Y por qué? Porque Él, hermanos, ya sabe que los que han pasado por este proceso son todoterreno, son personas todoterreno, ya pasaron todos los exámenes y todas las pruebas, o sea, hermanos, dieron la talla porque su nivel de madurez espiritual es alto. Y vean, hermanos, lo que nos dice el mismo apóstol Pedro, pero en su segunda epístola. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro aquí es anciano, hermanos. Esta carta, hermano, nos enseña que el apóstol ya estaba a punto de ser crucificado, a punto de morir. Pero vean lo que aún nos deja. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo usted, hermano, puede alcanzar un nivel de madurez? ¿Cómo usted puede saber si usted está en esta etapa? Dice el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, el apóstol Pedro nos está dando las 7 etapas de crecimiento espiritual. ¿En cuál se encontrará usted, hermano? Es importante saberlo, ¿verdad? Vamos a entenderlo. Primeramente nos dice que a nuestra fe, ¿qué hay que añadirle? Virtud. Es decir, hermanos, el día que usted recibió a Cristo, apenas es un niño recién nacido. Bueno, dice que a su fe ahora le añada virtud.
La virtud es un término militar que significa cambio de valores, cambio de moralidad, es decir, el discipulado bíblico. Es apenas, hermanos, el momento de ir en el kindergarten para poder aspirar a crecer algo más alto. Así que el discipulado, hermanos, y todo lo que conlleva la vivencia del discipulado es apenas lo que apenas está añadiendo virtud. A esa virtud, a su discipulado, hermanos, ahora que dice el Señor, que le tiene que añadir ¿qué? Conocimiento. ¿Qué significa eso? Añadirle los cursos que ofrece esta iglesia, los talleres que da esta iglesia, ser puntuales en su ¿cómo se dice? Gracias, hermano, en su asistencia a la iglesia. Eso, hermanos, habla de su madurez. Habla que usted es responsable en los ministerios que tiene, llega temprano, los atiende, los resuelve y los pone en práctica. Eso habla de una madurez. Pero dice la Biblia que después del conocimiento hay que añadirle ¿qué? Dominio propio. Es aquí, hermanos, donde los quiero llevar. Si nosotros ya pasamos por el perfeccionamiento, la afirmación, el fortalecimiento y estamos siendo establecidos, nuestro nivel de crecimiento espiritual tiene que estar aquí, en el tercer nivel. Ya tiene que estar aquí, que es el dominio propio. Tercer nivel de crecimiento. ¿Y qué significa eso, hermanos? Cuando usted llega al tercer peldaño de crecimiento espiritual, usted ha llegado al establecimiento, a la iglesia donde usted va a echar raíces. ¿Qué fruto puede echar? ¿Qué árbol, qué planta puede echar fruto sin raíces? Ninguno. Se necesitan las raíces que se expanden por el suelo para tomar los nutrientes y poder dar fruto. Es lo mismo que tiene que hacer el cristiano en una iglesia donde fue añadido y tiene que ser establecido, pero tiene que pasar por los siguientes pasos. Si usted se encuentra, hermanos, en el tercer peldaño, tercer nivel de crecimiento, usted ha llegado al punto de no retorno. Un nivel de madurez alto, que se traduce como tener dominio propio. El dominio propio, acuérdense, es una parte del fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 22 y 23. Amén. Es algo que Dios, con su Espíritu Santo, quiere que sea característico en nuestra vida. Dominio propio, hermano, significa que usted controla sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones en lugar de que ellos le controlen a usted. Es importante entender, hermanos, que el dominio propio es una obra del Espíritu Santo, no es una obra de la persona. Amén. Es obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo enumera 9 características, pero son 9 características del Espíritu Santo, no de la persona. Puesto que nosotros, hermanos, simplemente somos los pámpanos, ¿verdad?, de la vid, que es Cristo, es por donde cuelga el fruto que produce. Por eso Juan capítulo 15 nos dice que separados de él, nada podéis hacer. Y esta iglesia se llama precisamente así, la vid verdadera. Y es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo yo sé, hermano mío, que tengo dominio propio según la Biblia? Que tengo esa templanza, que yo domino mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Les va a ser un reto para que sepan, hermanos. ¿Qué hará usted si en quien usted ha puesto toda su confianza, que casi siempre es el pastor, cae en adulterio? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a sentir? Y más importante, ¿qué va a hacer? ¿Está cabalmente completo, maduro y perfeccionado, afirmado y establecido para seguir adelante? Entonces no se encuentra en este nivel. Es ahí, ¿verdad, hermanos?, donde está lo importante. Una persona que ya ha alcanzado este nivel de madurez, aunque su pastor caiga, él sigue adelante y vela por sus demás hermanos de la iglesia. Se traga su dolor, se traga su orgullo, se traga su rencor y sigue adelante. Precisamente, hermanos, es apenas el tercer peldaño. Es apenas el tercer nivel de crecimiento espiritual. La transición de niño a adulto.
Y ese es el problema, ¿verdad? Vemos los líderes caer y lo que hacemos es hacer leña del árbol caído. Amén. Porque es una realidad. El ser humano es así de ingrato, es así de cruel. En lugar de hacer lo que dice el Señor, si alguno tiene espíritu de mansedumbre, restaurarle con ese espíritu. Vayamos ahí mejor para que lo entiendan. Efesios 6, versículo 1. Perdón, es Gálatas. Disculpen, Gálatas 6.1. Gálatas 6.1, disculpen. ¿Ya llegaron? Gálatas 6.1. Quiero que usted lo vea. ¿Ya llegó? Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una persona que ha alcanzado este nivel de madurez, hermano, por supuesto que duele que tu pastor caiga. A mí me sucedió. Pero no hay tiempo para lamentaciones, ¿verdad? Ni mucho menos para hacer árbol de la leña del árbol caído. Atacarlo, señalarlo y sobre todo abandonar la iglesia. ¡Uy! ¿A dónde me trajeron? ¿Qué pasa aquí? Hermanos, el que cayó fue el pastor, no fue Cristo, ¿no? Y la iglesia es de Cristo, no es del pastor. Amén. Entonces ahí es donde deben de estar puestos sus ojos, hermanos. Es donde debe usted fortalecerse, porque el hombre es falible. El hombre siempre va a fallar, siempre se va a equivocar, porque es humano igual que ustedes. Y es el más atacado, más que cualquiera de ustedes. Y es el primero que Dios va a llamar las cuentas por sus fallas. Ser pastor, hermanos, es algo sumamente estresante, pesado, pero gratificante a la vez. ¿Por qué? Porque tenemos esa promesa. Después del sufrimiento nos espera una gloria tan grande que ni siquiera podemos concebirla, hermanos. Y la misma manera es para cada uno de los miembros de la iglesia. Cuando a usted le falla a algún hermano que usted consideraba espiritual, ¿qué hace? ¿Lo juzga, lo critica o hace oración por él? ¿Por qué? Porque se considera usted mismo. Nos dice la carta a los romanos que se considera usted mismo, según Gálatas, pero también nos dice que en Romanos puede ser que usted mismo no caiga, ¿verdad? Porque nadie está exento, hermanos. Aquel que quiere estar firme, mire que no caiga. Así que, hermanos, qué interesante es esto, porque llegar al punto de no retorno nos confirma el nivel de espiritualidad que tenemos, la madurez, que ya hemos dejado los pañales y que pase lo que pase, yo mantengo mi fe en Cristo Jesús y sigo sus pisadas. Amén. Eso, hermanos, es lo que nos muestra. Así que usted analícese, hermano, con todo respeto y amor se lo digo, analícese en qué peldaño se encuentra de los que Pedro está dando. Y es el tercero, porque todavía faltan los que siguen, ¿verdad? Todavía faltan 4 pasos más para poder llegar a la estatura de un varón perfecto como es Cristo Jesús. El amor. Porque el amor, hermanos, es el máximo nivel de crecimiento espiritual. Pero no es un amor humano, es un amor sobrenatural. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento, del mismo con que Dios nos ha amado a nosotros. Nosotros, hermanos, podemos llegar a eso que llegó Jesús, a amar a sus propios enemigos, a dar la vida por sus propios enemigos. ¿Ahorita lo podemos hacer? Por supuesto que no. Y yo soy honesto, tampoco lo hago. ¿Por qué? No he llegado a ese nivel, pero estoy consciente de en qué peldaño estoy parado. Y hermanos, eso es el proceso. Y es importante, porque es la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestra vida la que da a los cristianos el poder y la capacidad de ejercer el dominio propio para que no sean dominados por los deseos del hombre pecador. Termino con 2 pasajes, hermanos. Efesios 4, versículo 15, que dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, precisamente lo que nos acabo de explicar, ¿qué tenemos que hacer? En todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Salmo versículo 1. Y con este pasaje termino esta primera parte. Salmo versículo 1, hermanos. Vean lo que dice ahí.
Qué pasa, qué palabras, qué poder, pero qué contexto de victoria. Salmo está ahí, Salmo versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Versículo 3, tan importante. Será como árbol que junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que, hermano, cuando usted ha alcanzado este nivel de madurez, usted ha sido establecido, ha sido añadido a una iglesia donde usted tiene que echar raíces. Una persona que anda de iglesia en iglesia, hermanos, jamás va a alcanzar este nivel de espiritualidad, porque anda buscando la doctrina que le agrada. Y no se lo estoy diciendo de manera personal a los que han salido de otras iglesias, no, hermanos. Si usted está aquí, es por voluntad de Dios, ni siquiera es la suya, no sé si usted lo sabía. Es la voluntad de Dios. Quiere establecerlo porque quiere que eche raíces. Quiere que eche raíces en esa iglesia donde usted se encuentra en estos momentos y de fruto. Y precisamente es lo que dice aquí, que como va a ser plantado junto a corrientes de aguas, va a dar su fruto en su tiempo y su hoja no va a caer. ¿Y sabe cuál es la gloria, hermano? Que todo lo que haga le va a prosperar. Esa es la gloria que nos espera, hermanos. Pero hay que pasar por el proceso. Hay que pasar por esos peldaños para llegar apenas al tercer peldaño. Porque la cuesta, hermanos, el camino más sinuoso, más difícil para la gloria, siempre es hacia arriba. Por eso, hermanos, todo lo que vemos en las Escrituras fue dado en un monte. ¿Dónde fueron dadas las leyes de Dios? En un monte. ¿Dónde fue llamado a crucificar a su hijo amado, Padre Abraham? En un monte. ¿Dónde fue crucificado Cristo? ¿Dónde se glorificó Cristo ante Pedro? En un monte. ¿Se dan cuenta, hermano? La fe es puesta hacia arriba. La Biblia nos habla de ir al norte. Cuando nos hablamos del norte, ¿qué pensamos? Ay, los Estados Unidos, no. El norte es hacia arriba, hacia arriba. Y es donde tenemos que llegar, hermanos. Árbol fuerte, árbol establecido, árbol arraigado. El árbol es tipo de hombre. Usted es un árbol. Así que le pregunto, hermano, ¿qué tan fuertes están sus raíces? ¿Está establecido? ¿Está dando fruto? Esa es la evidencia, ¿verdad? Así que si aún no ha dado fruto, hermano, no se desanime. No piensa que no es su lugar. Usted está recibiendo esta enseñanza precisamente porque Dios quiere y que entienda el proceso por el cual lo tiene pasando, porque le espera y le quiere dar una gloria de la cual usted ni siquiera se imagina. Así que, mi amado hermano, es la primera parte, porque en la segunda parte vamos a ver lo que significa precisamente todo eso. Y hoy termino diciéndoles, hermanos, si usted se ha sentido de alguna manera como que le falta algo, como que necesita algo más, hermano, no es porque esta iglesia no lo tenga. Lo único que hace falta es que venga a pedirlo y se le dará. Así que, hermano, busque y encontrará. Llame y se le abrirá. Amén. Amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar el rostro, vamos a hacer una oración. Les encargo de saludar, por favor. Oremos todos con los ojos cerrados. Nadie esté bien.